quedando en evidencia que hay una gran alianza de gobierno a la que no pertenece un grupo de los diputados de Vamos y Seguimos, señor Fernando Martínez. Bienvenido. Buenos días a todos. Eh, Me parece que quizás vamos a hacer un poquito de docencia al plantear el contexto. Es decir, ahora que se discute mucho el tema de la democracia en nuestra región, de lo que está pasando en Nicaragua, etcétera, eh, yo pienso que hay una democracia que es electoral, es decir, que se ejerce cada 4 o 5 años con el voto, etcétera, y en campañas electorales. Pero luego está la democracia de todos los días, la democracia cotidiana, eh, la democracia funcional, vamos a decirlo de esa manera. Y esa democracia funcional requiere contrapesos. Para que sea democracia requiere contrapesos, requiere participación ciudadana. Porque la democracia, ¿qué significa? O qué formalmente es el gobierno del pueblo. No es la conculcación por delegación de un ejercicio en manos de un reducido grupo de personas. Por lo tanto, los países más democráticos son aquellos en los que mejor funciona el sistema de contrapeso, más se consulta, más se debate y mayor participación de los ciudadanos hay en las decisiones que tienen que ver con el futuro de todos. Democracia también se refiere a la institucionalidad, a cómo funcionan las instituciones de control, cómo funciona la Contraloría General de la República, cómo funciona la superintendencia, cómo funciona la justicia, cómo funciona, por supuesto, el órgano legislativo, cuya una de las funciones principales del órgano legislativo es precisamente actuar como contrapeso y fiscalizador de lo que hace el órgano ejecutivo. Si el gobierno decide gobernar con un sector que a su vez controla la asamblea o se ha puesto de acuerdo para controlar la asamblea, dejando por fuera a otros sectores, esto es una decisión que raya la democracia del día a día. Es decir, ¿de qué sirve darnos golpes de pecho diciendo que somos una democracia si en la democracia cotidiana, hombre, eso que algunos están pidiendo, que la decisión de la mina sea una decisión consultada? ¿Consultada con quién? Con el soberano. Eso sería una decisión democrática. Pero yo siento que nosotros perseguimos una idea de democracia que se limita solamente al día en que vamos a votar. En ese día el soberano decide. Pero la democracia del día a día en Panamá está de verdad bastante deficiente. Y realmente para que haya democracia tiene que haber un sistema efectivo de contrapesos, de balance. Los órganos del Estado tienen que funcionar y el presidente tiene que tener la capacidad de convocar, dialogar con todas las fuerzas políticas, estén en contra o a favor suyo. O sea, decimos que las sociedades son democráticas en la medida en que exista oposición, pero lo que se ha construido es un mecanismo de control de la Asamblea de Diputados en el cual no se va a cumplir con una función elemental de ese órgano del Estado, que es ejercer un contrapeso, supervisar las acciones del gobierno. Fernando, el 77,6% de los panameños califica como mala o muy mala la gestión del Ejecutivo, según la más reciente medición de VEA Panamá, La Verdad en Cifras, realizada por Prodigios Consulting y La Estrella de Panamá. Eso significa, si redondeamos, que 8 de cada 10 panameños califica como mala o muy mala la gestión de este gobierno. Pero también, si nos vamos a otro aspecto, también hay
un 79,5% de los encuestados, más de 1.500, que considera que el gobierno va por mal camino, una proporción prácticamente igual de la registrada en abril, cuando alcanzó el 79,3%. Y eso nos lleva también a los niveles de pesimismo sobre el futuro del país, que nos dicen que más de la mitad de los panameños consultados, o sea, casi el 56%, tienen una visión pesimista sobre el futuro de Panamá. ¿Coincides tú con estos planteamientos? Bueno, sí, eso se ve cotidianamente. O sea, recordemos que esto es una encuesta, es decir, es la foto de un momento. Lo que pasa en este caso es que esta es una foto que se viene repitiendo, los resultados se repiten. En estadística, cuando un resultado se repite muchas veces, se dice que esa cifra es fiable. Fiable significa que hiciste la prueba varias veces y siempre te dio el mismo resultado, porque vi por ahí un titular que decía que la desaprobación del gobierno había bajado 3 puntos, pero esos 3 puntos están dentro del margen de error. Es correcto. Para mí, esos 3 puntos, eso quiere decir que la desaprobación se mantiene, igual que las anteriores resultados de las encuestas anteriores. Ahora, yo pienso que más que ver la cifra, que de verdad es enorme, contundente, hay que ver qué provoca esta cifra. Es decir, yo creo que la gente está cansada de escuchar afirmaciones como esta que se escuchó recientemente en julio, de que el gobierno va a crear 80.000 nuevos empleos antes de que termine el año 26. Y según datos de la colega Maritrini Sea, publicados en el diario La Estrella de Panamá el 6 de julio, de los 141.595 contratos de trabajo, porque ha sido la ministra de Trabajo la que ha dicho, la que dice a cada rato, por cierto, tengo rato que no la escucho, que se están generando empleos, se están generando empleos, se están generando empleos. De esos 141.595 contratos, entre enero y mayo del 2026, de este año, reportados, el 77%, es decir, 108.968 son contratos definidos o por obras terminadas. Hay un problema estructural en el desempleo y la informalidad, de eso habría que hablar aparte en este país. Pero la gente se cansó, o la gente no le gusta ver a las autoridades diciendo: hemos tenido éxito en la lucha contra el desempleo, hemos logrado, cuando en su vida cotidiana lo que ven es exactamente lo contrario. Entonces yo sí creo que ha habido una colisión entre la narrativa oficial y la realidad objetiva de la gente. Es decir, una narrativa que se construye en que 2 años después todavía todos los problemas del país se deben a lo malo que fue el gobierno anterior y a la forma en que abandonó determinadas obras, y que los problemas que no se resuelven con cemento o con asfalto, subrayo esto último, se están solucionando. No, la gente sabe que los problemas en la atención de salud continúan, que nuestro sistema educativo languidece mientras llevamos 2 años tratando de aprobar una licitación para comprar computadoras. Sabemos que este país necesita cambios estructurales y que esos cambios pasan por resolver el problema del capital humano del país para el desarrollo, pero tenemos un sistema que no crea ese capital humano porque está empantanado, sean cuales fueran las causas por las que esté empantanado. No voy a responsabilizar de esto a una sola persona, pero sí hay problemas estructurales a los que supuestamente se les está dando solución, pero cuando la gente los confronta, en realidad nuestros trabajadores pasan 2 y 3 horas en el transporte público tratando de llegar a su trabajo. En realidad
el agua que debería llegar potable a muchos lugares no llega en realidad. O sea, son los problemas del día a día, el costo de la vida, el costo del combustible, la forma arbitraria como determinados sectores siguen controlando las mafias del transporte. Uno no tiene idea de cómo estas cosas afectan el día a día de los ciudadanos. Y a todas las cosas nosotros aparentemente damos respuesta con una narrativa que al final se choca con la realidad, la dura realidad de la gente. Entonces la respuesta es esta. Los resultados de estas cuentas son la respuesta del día a día versus la narrativa. Podemos seguir construyendo narrativas en plural, podemos seguir pautando mucha publicidad, pero eso no va a convencer a la gente de que vamos por el camino correcto. Al final esta encuesta, eso es lo que nos dice. Se están haciendo cosas, yo soy el primero en reconocerlo, por cierto. Yo no voy a decir que en el país no se están haciendo cosas. Sí se están haciendo cosas, claro que sí. Pero esas cosas no necesariamente se traducen en bienestar y mejor calidad de vida para la gente. Ok, otro de los temas que señala la encuesta es el tema de los ministros, la evaluación de los ministros. El que más tiene marca 5.6 de 10. Eso nos lleva, si lo llevamos a la calificación universitaria, a 56 de 100. Significa que todos los ministros están por fracasados. Fracasados. Sí. Sí, porque la nota universitaria requiere un 70% como mínimo, o sea que es la C. A ver, de verdad el presidente considera que su explicación sobre el tema de conflicto de intereses convenció a alguien, que el hecho de que el ministro de Salud contrate entre las empresas contratistas favoritas del sector a la empresa de la cual él formó parte, porque, bueno, formó o forma parte, porque el otro problema es que este gobierno inauguró la práctica de negar la información sobre los beneficiarios finales de las sociedades que contratan con el Estado, cosa que no ocurría en los gobiernos anteriores. Podemos hablar mal de los gobiernos anteriores por las cosas malas que hicieron, pero una de las cosas buenas que hicieron fue permitirnos a los ciudadanos saber quiénes son los contratistas o los beneficiarios finales de la empresa que contratan con el Estado. Esa información ahora fue declarada reservada, igual que está siendo declarada reservada la información sobre las empresas contratistas del Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad que no termina de combatir la inseguridad que hay en el país y que nos quiere echar el cuento de que comprando y gastando más y más dinero, es el presupuesto posiblemente más alto de los que existen, gastando más y más dinero, es que se va a resolver el tema de la inseguridad. Pues no, esa no es la fórmula que va a resolver, o construyendo más cárceles. Entonces, lo mismo pasa con el Ministerio de Obras Públicas. Yo me pregunto si los ciudadanos están convencidos de que el hecho de que una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas sea la misma a la cual el ministro de Obras Públicas estuvo vinculado y que también un proveedor de asfalto ahora, según informó el diario de la Estrella de Panamá esta semana, también una nota de la colega Maritri Dicea, resulten beneficiados por... Entonces, ¿en qué quedó? Por cierto, una ley que fue licuada por la Asamblea. Esa ley tenía más garra. Nosotros hemos hecho leyes que han llegado con mucha garra a la Asamblea y los diputados se han encargado de licuarla. Bueno, una de esas leyes anticorrupción que pasó la Asamblea fue la ley de conflicto de intereses. Y esa ley de conflictos de intereses licuada no permite o le da legalidad a las acciones de estos ministros, cuando el propósito principal
de esa ley debería ser que ese tipo de acciones no se puedan hacer, queden terminantemente prohibidas. Pero evidentemente esa ley tiene resquicios a través de los cuales se cuelan contrataciones como esta. Está el problema de las contrataciones directas, Álvaro. La contratación directa es una contratación excepcional que está así definida en la ley. No puede ser una contratación cotidiana. Tiene que haber condiciones específicas para que el Estado o el contratante decida obviar el proceso de selección de un contratista que es el que supuestamente debe beneficiar al Estado con un mejor precio, con mejor calidad del servicio, pero que una persona, un ministro, perdón, una autoridad pueda o decida contratar directamente cada vez que tiene que contratar algo, eso es realmente una situación que pone en mucha sospecha la gestión del Estado. Entonces yo me pregunto si esta desconfianza que hay hacia los ministros no es un reflejo del conocimiento cada vez mayor que tienen los ciudadanos de la forma en que está funcionando. La gente no come cuento, Álvaro, y la gente se da cuenta qué es lo que está pasando. Y lamentablemente, aunque se nos trate de callar a los medios de comunicación, se culpe al mensajero, porque ahora resulta, Álvaro, que si tú preguntas qué empresa tiene el contrato del Ministerio de Seguridad, resulta que tú estás colaborando con el narcotráfico. O sea, resulta que tú estás conspirando contra la seguridad del país. Y eso es una cosa realmente que yo me pregunto, hoy Sabrina Bacal se hace esa pregunta también, yo me pregunto si la gente realmente se come ese cuento de que aquel que quiere saber a quién contrata el ministro Fan Ábrego para la compra de un uniforme, de una cámara corporal o de lo que sea, si esa persona que está buscando o pidiendo esa información es realmente una persona que está trabajando o colaborando con los carteles de la droga. De verdad, si esa es la narrativa de nuestro ministro de Seguridad o de cualquier otro, ¿cómo esperamos que los ciudadanos evalúen esa narrativa? Por favor. O sea, están aplicando aquello de la mejor defensa es el ataque. Sin duda, sin duda, sin duda. Y, o sea, aquí hay dos elementos. La construcción de una narrativa muy positiva, vamos a decirle de esa manera, que contrasta con la realidad. Y dos, una especie de inhibición de toda iniciativa que busque la rendición de cuentas y la transparencia. Tenemos una sociedad a la que llamamos democrática, pero que no tiene instituciones democráticas, porque no hay, o sea, la democracia es tutelada por un ciudadano que conoce cómo se gastan sus dineros, cómo se gastan sus recursos. Si tú ocultas la forma en que gastas el dinero público, hasta puede que lo estés gastando bien, pero el solo hecho de ocultarlo ya genera una sospecha. Entonces, ¿cómo quieres que el ciudadano que está viendo eso te califique? O sea, es una cosa elemental. Definitivamente, y aquí hoy sale una información donde se habla de, miren, los números que marca esta encuesta, pero al mismo tiempo sale que el gobierno nacional está invirtiendo o gastando más de 8.2 millones en pauta publicitaria para un sector de los medios de comunicación y redes sociales, Fernando. Pauta publicitaria selectiva. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pauta publicitaria selectiva. Recuerdo aquello de, ¿te acuerdas de la frase plata para los amigos? Sí, las 3 P. Palo y plomo. Así Te faltaron las otras P. Exactamente. Bueno, cerramos. Don Fernando, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy en el análisis. Saludos. Gracias. Por ahí tengo